¿Cómo detectar si tu niño tiene un trastorno neuronal? Te lo contamos en este programa de Medicina Preventiva. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. En el programa de hoy tenemos un invitado especial, la doctora Verónica Quintana, médico especialista en pediatría en la Universidad Católica y subespecialista en neurología pediátrica en la UNAM y una alta especialidad en medicina del sueño en la UNAM. Actualmente trabaja en Quito y en Hospital Durán de Ambato. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Medicina Preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos un invitado especial, la doctora Verónica Quintana. Ella es médico especialista en neuropediatría. El día de hoy nos vamos a comentar muchos temas muy interesantes que la doctora nos va a saber explicar. Muchas gracias, doctora, por asistir a este programa. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor y un gusto compartir este espacio donde vamos a poder platicar sobre todo lo que actualmente se hace dentro de la patología neurológica pediátrica y la medicina del sueño por los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora. Y si bien una de las primeras preguntas que nos puede aclarar a todas las personas que nos están viendo también es que una especialidad es ser pediatra. Además de ser médico, usted es pediatra y tiene una subespecialidad en neurología. ¿Puede explicarnos un poco sobre este tema? Porque si bien hemos tenido muchas preguntas sobre esta especialidad, pero no es muy común. Claro que sí. Bueno, la neurología pediátrica, como usted bien lo dice, es una subespecialidad pediátrica donde primero uno pasa por una formación de 3 años como pediatra, luego hace una formación de 2 años más como neurólogo pediatra y luego también hizo una formación en sueño. Ahora, ¿qué ve el neurólogo pediatra? El neurólogo pediatra ve todos los trastornos del sistema nervioso y dentro de esos trastornos vemos un campo súper amplio y muy lindo, apasionante por todo lo que se puede hacer por los niños, que es el neurodesarrollo, ¿no? Actualmente deben haber escuchado los papás sobre un término que se llama plasticidad neuronal, ¿no? Es decir, esta capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse en todos los momentos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el neurólogo pediatra? Ve este tipo de, primero, ve al niño sano, lo evalúa en su desarrollo y segundo, también tamiza, es decir, hace una selección de los niños potencialmente con riesgo de estos problemas del desarrollo, de estos trastornos del neurodesarrollo. Y a la cabeza ahí tenemos algo que es muy frecuente actualmente, que es el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, todo lo que son trastornos de la comunicación y del lenguaje, los retrasos del desarrollo, ya los niños a per se que tienen discapacidades, los niños con parálisis cerebral infantil, los niños con atrofia muscular espinal, que también deben haber escuchado mucho, distrofias musculares, cefaleas, migrañas, algo que también se llaman enfermedades neurocutáneas y un grupo de patologías. También dentro de eso es súper importante decirles a los papás que los trastornos del sueño en la edad pediátrica y actualmente con nuestro modo de vida es súper frecuente, ¿no? Entonces también vemos toda esa gama de patologías de los pequeñitos que son roncadores, los niños que ya tienen, por ejemplo, hipertrofia de amígdalas y adenoides y por eso roncan en la noche, que tienen alteraciones horarios no fijos de sueño, que duermen excesivamente tarde y que en la mañana se despiertan súper cansados. Eso se llaman trastornos del ritmo circadiano. Entonces, actualmente es súper bonito. Les tengo que contar que soy una de las primeras, soy la primera mujer ecuatoriana en haber hecho esta alta especialidad en medicina del sueño. Me da mucho gusto el poder compartir y estar ahora en Ambato y que los papás sepan que también se tienen que evaluar del sueño los niños. ¿Por qué? Porque muchos de los niños que tienen trastornos del aprendizaje tienen de base muchos problemas del sueño. Entonces, bueno, más o menos, y en general algunos otros problemas más, pero los más frecuentes son estos. Doctora, si bien cada una de las especialidades y subespecialidades que seguimos conociendo nosotros, igual como en este programa, esto nos sirve a todos para poder conocer más a fondo y que ustedes tengan también este conocimiento en sus casas, ya que es muy importante que ustedes tomen toda la información que tenemos, la discutan con su pareja, con sus hijos, si es que es el caso, y que puedan tener esto, ya que en el internet encontramos muchísima información que muchas veces es basura. Y en estos programas pues les tratamos de indicar con médicos y darles la mejor opción
para que ustedes también, si es que están pasando por alguno de estos, se puede decir, problemas, si es que tienen alguna consulta, puedan dejarlas como un comentario, puedan enviar un mensaje y nosotros las responderemos también con la doctora. Doctora, si bien ha nombrado algunos temas que si bien técnicamente yo no los puedo repetir exactamente, pero hace muchos años, tal vez cuando nosotros estábamos en la escuela, eso era pudo haber sido normal, pero lo decíamos tal vez, no, es que es un poco descuidado, es que es despistado, es que es un poco vago. Y a veces ahora, con la nueva información que tenemos, los papás tienen que darse cuenta que no es así, que muchas veces pueden tener algún déficit de atención, pueden tener alguna, dislexia, o pueden tener algo relacionado con algún problema de aprendizaje también. Claro que sí. Eso, ¿qué nos puede comentar, doctora? ¿Se puede decir que ahora es más común que se detecte por la tecnología, por los avances y por los médicos que ya están capacitados y ahora están disponibles, porque antes no lo había? Claro que sí. Como usted bien dice, culturalmente, pues tenemos modelos de crianza, ¿no? Y pues si hace años remontamos, hace solo 10 años, más o menos podemos ver que las abuelitas siempre, pues cuando comentaban, porque sabemos que en la crianza también son copartícipes los abuelos actualmente o los cuidadores, y el niño no habla, tiene 3 años, pero pues el papá tampoco habló en ese momento, y entonces pues es algo normal, o así lo veíamos pues en ese entonces. Actualmente, la medicina basada en evidencia nos dice que mientras más temprano sea la intervención, por supuesto con un diagnóstico adecuado por un profesional con una formación y experto en el tema, vamos a ver que tenemos resultados impresionantes. Entonces, usted bien dice, antes tampoco hablábamos de algo que se llama acoso escolar, es decir, que los niños eran tachados por diferentes tipos de conductas, comportamientos, y exactamente como usted dice, actualmente, ¿sabe qué nos dice la ciencia? Que nuestro cerebro es diferente, el cerebro de un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo, que el de un niño que no tiene esa condición. Entonces, si entendemos desde ese punto de vista, sabemos que son trastornos neurobiológicos. ¿Y a qué nos referimos con trastornos neurobiológicos? A que existen alteraciones en sustancias químicas primero, que son neurotransmisores, y dentro de la conectividad del cerebro. Es decir, si nosotros realizamos un estudio de resonancia magnética a un niño que tiene, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, un déficit de atención e hiperactividad, entonces lo que vamos a ver y comparamos con un niño que no tiene este trastorno, vamos a ver que existen ciertas áreas que se conectan menos y que existen sustancias como por ejemplo noradrenalina, dopamina, que también están en menor concentración. Entonces en un momento le queremos pedir a un niño que aprenda, un niño que tiene este trastorno, que aprenda de la misma manera que un niño que no lo tiene, y entonces no puede. Primero, porque necesitamos tener un componente farmacológico que le ayude a ese niño para hacer este proceso que normalmente un cerebro normal lo hace. Y segundo, necesitamos también el apoyo a la familia y al niño a través de algo que se llama terapia cognitivo-conductual. Entonces, generalmente los tratamientos de este tipo de pacientes son multinodal, que significa que necesitamos regular la parte neurobiológica conjuntamente con trabajar con el niño, la escuela y la familia. Entonces, desde la formación que traigo de México, es súper importante abordar así al niño. Es decir, no solamente llega a nuestro consultorio el paciente y le vamos a medicar, no. Llega nuestro paciente y le vamos a abordar con un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, para poder sacar adelante a ese niño y a esa familia. Porque sabemos que cualquier niño que padezca estos trastornos o que tenga epilepsia, por ejemplo, sabemos que se van a modificar los procesos de aprendizaje, por supuesto. Sí. Entonces, la salud siempre tiene que ir de la mano de la parte educativa, ¿no? Y también de darle sustento y apoyo a esa familia. Entonces, es súper importante siempre. También tenemos dentro de esto, de lo que usted comentaba, algo que actualmente vemos con mucha frecuencia y son los niños prematuros. Y entonces sucede que este grupo de niños que son prematuros, los papás llegan a la consulta de neuropediatría más o menos cuando tienen 3 años, porque tienen retraso en diferentes áreas del desarrollo, no camina, no interactúa mucho.
Cuando actualmente sabemos que si nosotros tenemos un niño prematuro, entra dentro de un grupo que se llama alto riesgo neurológico, pero no significa alto riesgo neurológico para asustar a la familia, no, sino para saber que tenemos que hacerle un seguimiento minucioso y someterlo a un programa de atención temprana que nos va a dar resultados impresionantes. ¿Sabe por qué? Porque es decir, toda la vida nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, pero existen los 5 primeros años que está demostrado donde el cerebro está tan ávido y tiene esa capacidad de aprender mucho más rápido. Entonces todo lo que hagamos por estos niños es súper importante, ¿no? Y justo, doctora, uno de estos programas son especialmente para los papás o para las personas que tienen niños en casa, porque en sí de ellos depende que tomen la decisión de llevarle al niño a hacer las revisiones, a hacer sus consultas, que tengan estas consultas periódicas para que sigan un tratamiento también, porque de eso puede garantizar o puede asegurar algo, seguramente muchas mejoras, ¿no? Pero puede ayudar en muchísimo al desarrollo desde niños, ¿no es cierto? ¿Que se trate eso? Claro ¿O que sí. daría lo mismo tal vez venir después de algunos años cuando el chico ya esté en la escuela o en el colegio? Es importante un diagnóstico temprano. Ahora, ¿por qué? Como yo le decía, existe estos 5 primeros años donde el cerebro está ávido, es decir, no significa que si un niño me llega a los 6 años con un problema, por ejemplo, del lenguaje, no voy a tener resultados, claro que sí. Simplemente que el proceso de rehabilitación o el proceso va a ser un poquito más lento, ¿no? Pero si yo aprovecho estos 5 primeros años donde sé que tengo todo el potencial, significa que los resultados van a ser mucho más rápidos y mejores. Ahora, ¿mejores para qué? No solamente para que el niño aprenda, sino para que tenga relaciones más sanas, la familia también, porque sabemos que el que llegue una patología, un trastorno a la vida de una familia que no era algo que esperaba, también modifica su calidad de vida, sus relaciones. Entonces, lo que queremos impactar diagnosticando tempranamente y guiando ese proceso es mejorar la vida de esos niños, ¿no? Y uno de los factores que yo creo que es muy importante, a veces en casa, por el amor, por todo el gusto que se tiene con los niños, con nuestros hijos, a veces uno no quiere aceptar o se nubla y no lo quiere ver, y juega un papel muy importante los profesores, el psicólogo de la escuela o las personas encargadas que están viendo sobre este problema que pueden tener desde el inicial, desde el primer grado, segundo grado. Ya van teniendo ciertas cosas que son las alertas y que ellos también deben indicarles a los papás o a los abuelitos, a quien esté a cargo de los niños, de que están teniendo este problema, porque esa es la única forma que se pueda arreglar, y eso es algo muy importante que todos deben saber. Si tienen algún problema que tal vez deba ser revisado con un médico, no duden en contactarnos, ya que de eso puede depender que tenga un mejor desarrollo, tenga una mejor calidad de vida también, y que pueda mejorar mucho más, ¿no? Claro, y aparte el apoyo, como usted decía, a los maestros, es decir, a veces los maestros pueden tener la buena voluntad, ¿no? Pero como le decía, como son trastornos neurobiológicos, si no tenemos una regulación en esta parte neurobiológica, farmacológica, entonces el maestro va a tener dificultades, claro, ¿verdad? Entonces es súper importante el trabajo y, como usted dice, la derivación. Ahora, quiero ser muy enfática en eso, ¿no? Porque actualmente hay como muchas vertientes y esto. Entonces, hay un momento, todo niño que tenga cualquiera de los trastornos que hemos mencionado, o problemas, ¿ya? No puesto ya con el término de trastorno, sino problemas, necesita una evaluación por un profesional, y este profesional es el neurólogo pediatra, ¿no? A partir de ahí es el neurólogo pediatra el que direcciona que va a requerir una parte neuropsicológica, que vamos a hacer una parte cognitivo-conductual, que aparte de eso vamos a tener una evaluación psicopedagógica. Que es un equipo multidisciplinario. Exacto. Que tiene pero que... a la larga siempre sabiendo que el diagnóstico, claro, que no solo el diagnóstico para poner un nombre, sino para apoyar a este niño, es importante, y siempre tiene que ir desde la parte médica, porque sucede que en el tiempo muchas veces se enrolan las cosas, ¿no? Y tenemos una mala dirección sobre eso. Entonces, hay también una cosa bien importante que contarles, es decir, algunos niños, por ejemplo, un niño con trastorno por déficit de atención,
Uno de los diagnósticos diferenciales que se tienen que tener es un grupo de epilepsias, que son epilepsias del lóbulo frontal. Entonces, si lamentablemente este niño fue evaluado simplemente, digamos, pongo un ejemplo, desde la parte de psicología, solo con una parte de todo lo que se tiene que hacer por estos niños, entonces se deja de lado esta parte orgánica que es importante. Entonces, bajo ese precepto hay muchos simuladores, es decir, yo también puedo tener un trastorno del sueño de base por malos hábitos o por alteraciones del ritmo circadiano y terminar teniendo trastornos en la conducta. Y yo voy a ser tratado como un niño que tiene trastornos en la conducta. ¿Estos pueden depender uno del otro o que Claro, el uno puede agravar al otro también? O el otro, o ser la causa base esto y ser un simulador. Entonces, bajo ese precepto es muy importante que los papás sepan que la primera medida, la primera evaluación tiene que ser por un médico especialista en neurología pediátrica y cuando hay trastornos del sueño, por supuesto, en trastornos del sueño, para una vez que yo tengo ese panorama y sé que no estoy frente a otra patología diferente, en ese momento sí viene todo el equipo interdisciplinario donde nos vamos a apoyar para tratar de sacar adelante y tener buenos resultados con ese niño, pero sin olvidarnos esto, ¿sí? Entonces ese diagnóstico y eso siempre tiene que ir bajo la mano de un profesional médico, ¿sí? Doctora, también una pregunta muy importante, ¿cuáles son estos signos de alarma que debemos tener en casa las personas que nos están viendo? Pues decirles directamente, a ver, si es que puede ser un determinante que hable, que no hable, que tenga un comportamiento, que sea despistado y que no nos confundamos con algunas cosas que pueden ser propias como alguna de personalidad y otra que puede ser algo que sea marcado como para decir necesito ir a un especialista. Claro que sí. A ver, la primera bandera roja que podemos tener es que un niño no hable, ¿no? Es decir, hay ciertas, es decir, cuando justo por eso, ¿no? Las evaluaciones sistematizadas del desarrollo de manera frecuente nos permiten justo seleccionar de esa población sana, cuál es la población en riesgo. Entonces, si un niño no camina a la edad que debe caminar, digamos que tengo un niño que ya tiene 2 años, no camina. Tengo una niña que tiene igual 2 años y no habla, no emite, solamente se comunica a través de los sonidos. Tengo un niño que desde muy pequeñito es excesivamente irritable, ¿no? Que le molestan los ruidos desde muy pequeño, que le despiertan los ruidos. Ese es un niño que tiene que ser evaluado, ¿no? Aparte, si yo tengo un niño que está haciendo movimientos de manos, de piernas, de extremidades, y yo veo, pues tengo, ¿por qué? Porque existe lo que le decía, ¿no? Dentro de todas estas patologías, algo que también es muy frecuente es la epilepsia, ¿no? Que son estos movimientos anormales que se pueden presentar, ¿no? Niños que eventualmente en un momento tuvieron una convulsión febril, pero que se ha ido repitiendo en el tiempo, ¿no? Efectivamente, hay muchos niños que pueden quedarse como una convulsión febril, convulsionó por la fiebre, pero también dentro de ese grupo hay niños que eventualmente pudieran ser una epilepsia a largo plazo o un síndrome epiléptico, ¿no? Entonces, y dentro de eso, que les decía, niños con problemas en la comunicación y en la interacción, que desde muy pequeño veo que no hace seguimiento visual, que cuando llega papá y mamá no se lanza a sus brazos, ¿no? A recibirlos, que cuando está con otros niños pues tiende a jugar solo, que comienza a caminar en puntitas, a hacer movimientos de manitos, aleteos, ¿sí? En niños muy pequeños, o como le decía usted, que no camine, que no hable, principalmente, ¿no? Que tengamos un niño de 3 años que todavía, por ejemplo, no se alimente, que no tome su cuchara, ¿ya? O que tengamos en general conjunto, no solamente, o no camina, no habla, no toma su cuchara, no controla el esfínter, es decir, todavía no es independiente. Esos son signos de alarma. O niños también, hablábamos, ¿no? Dolores de cabeza muy frecuentes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Niños que, por ejemplo, se acuestan a las 12, 1 de la noche, que duermen muy poquitas horas, que cuando se despiertan irritables. Y preguntarse también niños que roncan, ¿eh? No es algo infrecuente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son signos de alarma. Y dentro de eso, a la cabeza tenemos, les decía, algo que con la pandemia, que con este factor ambiental se modificó. Muchísimo. Son niños con
problemas del lenguaje, niños con retraso del lenguaje, y dentro de ese grupo niños con sospecha de tener este trastorno del espectro autista, ¿no? Que no es un problema de lenguaje, sino un trastorno, un problema que tiene que ver con la comunicación y la interacción social. Ahora, en los pequeñitos más o menos tenemos esto, y luego tenemos en los niños ya escolares que están en esa etapa, lo que usted decía, que antes conocíamos como la dislexia, ¿no? O sea, que tengan dificultades en aprender la lectura, en aprender la escritura, en la ortografía, en los números. Ese es un grupo que dentro de eso se engloba esto que hablábamos, que son los problemas del aprendizaje o trastornos del aprendizaje que tenemos. Los niños que hablábamos con trastorno del espectro, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el niño que es considerado como el molestoso del aula, el que a los otros niños no les deja atender y que a la mínima pues está distraído, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas. Ahora, le tengo también que contar que en muchos estudios y cortes que se ha hecho a largo plazo, algo que ha modificado de manera significativa la vida de los niños es las pantallas digitales. Entonces, aunque la tecnología es una herramienta clave, fundamental, pero también requiere ser regulada en los niños. Le voy a decir por qué. Actualmente, y he visto mucho en la consulta, y lo dicen los estudios, pasan los niños. Los niños pasan al menos más de 6, 8. Hay un estudio recientemente de la CDC, aproximadamente de 2 meses, donde hace una corte y ven el tiempo, cuántas horas en promedio ven los niños, y es impresionante que pueden pasar 8 a 12 horas en pantallas digitales. Y los papás se preguntarán, y actualmente le decimos, esa es la niñera electrónica, porque es mucho más fácil para el cuidador, para el papá, pues el niño toma. Exactamente, ¿no? Sí. Antes teníamos un proceso, es decir, sí es verdad que hemos avanzado en muchas cosas, pero hemos perdido este vínculo, ¿no? De relacionarnos, de conversar y de tener tiempo de calidad con los padres, ¿no? De recrearnos, de hacer actividad. Entonces, ¿qué es lo que se ve en estos niños que yo le comentaba? Vemos que hay una disminución de una sustancia, es decir, para nosotros poder empezar a dormir, mantenernos dormidos, necesitamos de una sustancia que se llama melatonina. Y sucede que en estos niños a largo plazo que pasan expuestos a tantas pantallas, disminuye. Y los niños comienzan a tener algo que se llama insomnio, que antes, es decir, esa dificultad, esa incapacidad para iniciar el sueño, para mantenerlo o incluso para que me despierte antes, ¿no? Porque si yo me despierto antes de la hora que tengo que despertarme, es un insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la edad infantil esto no era tan frecuente hace 20 años. Claro, sí. En los niños, ¿no? En el adulto ya tiene otra connotación. Yo pensaba que no existía eso. Exacto, y ahora existe. Entonces, cuando yo interrogo y platico con los papás de cómo duerme, porque muchas veces nos olvidamos de esto. Entonces, si nosotros vemos al niño durante sus 24 horas y vemos cómo es en la casa, cómo es cuando viene conmigo a la consulta, cómo es el niño cuando está en la escuela y cómo es cuando está con los abuelitos, es una manera que actualmente nosotros abordamos, ¿no? Conocerle no solamente en la hora que puedes llegar a mi consulta, donde yo lo veo un momento, sino tratar de conocer cómo son esas interacciones que tiene fuera y cómo funciona el niño. Ahora se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué? Para que este niño a lo largo, a corto, mediano y largo plazo tenga una buena calidad de vida, tenga buenas relaciones familiares, sociales y por supuesto va a ser un ente productivo, claro. Pero ¿desde qué momento? Desde el momento en el que nace. Entonces a las mamás, papás, cuidadores, es un llamado para que evalúen pronto a sus niños. A veces hay niños, entre comillas, decimos aparentemente sanos, ¿no? Que pareciera que se evalúa y va viendo como en el tiempo y recién, como usted dice, son las maestras en el preescolar que comienzan a detectar ciertas cositas, le dicen a la mamá, ¿sabe qué? Su niño es un poco diferente, él no hace esto, ¿no? Y ahí recién para los papás es como que voy a buscar una ayuda profesional, no. Como le digo, todo niño y sobre todo también hago un llamado para las mamás que tuvieron pequeños prematuros o que tuvieron alguna complicación en el embarazo, en el nacimiento,
evalúenlos de manera temprana, porque ustedes van a estar y van a ver que los resultados de una evaluación temprana y de una intervención es maravilloso. Las ¿no? revisiones periódicas primero con sus médicos de confianza. Exactamente. Y de ahí si es que derivan a las subespecialidades, pues eso es importantísimo. Claro que sí. Doctora, para ir finalizando nuestro segmento, ¿qué recomendaciones tenemos para darles a todas esas personas que nos están viendo en la casa y tal vez tengan este problema y no sepan cómo solucionarlo? Claro que sí. La primera recomendación es busquen siempre ayuda, es decir, asesórense con su médico primero de confianza y cuando ya tienen estos problemas de lo que hemos mencionado, que son algunos de todo lo que ve la neuropediatría y la medicina del sueño, por favor búsquennos. Actualmente, pues como les comentaba hace poco, llegué hace unos meses de México y actualmente pues estoy aquí en el Hospital Durán, entonces comuníquense a los números que tienen disponibles, busquen atención temprana a los papás cuando desde muy pequeños tienen factores de riesgo en el embarazo, por favor atiendan a sus niños de manera oportuna. Es importante y llévense el mensaje que mientras más temprana sea la evaluación, más temprano sea el diagnóstico, los resultados a corto, mediano y largo plazo son mucho mejores para sus hijos. Genial, doctora. Este ha sido un segmento de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Y esperamos tenerles nuevamente con esta información que ha sido increíble, me ha parecido súper importante y de seguro a todas las personas que nos están viendo les parece igual. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.